Capítulo 4. Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado para reír. El miedo hace realidad aquello a lo que uno le teme. Víctor Frank. Todos hemos oído de los hermanos Wynn, aquellos mecánicos de bicicletas que fueron los primeros en motorizar los vuelos de la primera parte en el siglo XX. Las circunstancias que le rodeaban primer vuelo en Oberwil Green en 17 de diciembre de 1903 constituyen una historia interesante. Es sin duda una historia que ilusiona cómo transformar los fracasos en victorias, pero lo que quizás usted no sepa es que usted se día los Wynn desconocidos y sin educación universitaria. Eran de ninguna manera líderes de la aviación. Eran personas que nadie se fijaba mientras otras personas trataban de poner el primer aeroplano en el aire. Su nombre era el Dr. Samuel Lance. Era un respetado ex profesor de matemáticas, de astronomía, que por ese tiempo fungía como director en la Shindun Institute. Era un tremendo pensador científico e innovador, hacía una publicación de varios libros importantes como aerodinámicas y tenía ambición de lograr un hombre volara. De hecho, entre medios y finales del año de 1890 había hecho varios experimentos con grandes modelos de aviones no triunfadores y habían logrado un alto grado de nivel. Comisionado para triunfar, en 1898, Landry solicitó al Departamento de Guerra de Estados Unidos fondos para diseñar y construir un aeroplano para que pudiera llevar un hombre a bordo. Le dieron $50,000 para cada cantidad de importar para aquel tiempo. Landry se entregó inmediatamente al trabajo. En 1901 aprobó el éxito de la nave no tripulada que usaba gasolina y que era más pesada que el aire. Era la primera vez que en la historia que ocurría tal cosa. Y cuando consiguieron los servicios de Charles Miller, un ingeniero para construir un poderoso nuevo motor liviano basado en los otros diseños, Stefan Balzar, su éxito parecía innegable. El 8 de octubre de 1908, Landry esperaba sus diseños de trabajo rindieran sus frutos, con periodísticas curiosos de testigos. Charles Miller vistiendo una chaqueta anchosada, camiseta grande desancada por las cubiertas de una casa flotante, modificaban su salto de asiento de piloto en una nave llamada Crane Aerochrome. El parado motorizado fue trasladado sobre una especie de cápsula especial construida y diseñada para el impulso inicial del aeródromo. Pero cuando intentaron el lanzamiento, parte del aeródromo quedó enganchada en la plataforma y el diplomó se hundió en más 5 metros del agua, al menos de 40 metros de la casa flotante. La crítica fue despintada a Lines en Nueva York Times. Por ejemplo, publicó el siguiente: no fue una sorpresa el ridículo de fracaso en la máquina voladora de Lines. Al intentar una navegación aérea, la máquina volaba realmente llegaba a volar, deberá ser desarrollada en esfuerzos combinados y continuos matemáticamente mecánicos. Entre 1 a 10 millones de años, sin duda, para quienes se interesan el problema no dejará de tener atractivo, pero el nombre ordinario pareciera un esfuerzo, deberían dedicarse a algo más útil. Frente al fracaso. Al principio, Landry no dejó que el fracaso o las críticas lo acompañaron, los desalentaran. 8 semanas más tarde, el mes de diciembre, él y Marshall estaban listos para intentar lo nuevo. Había un número de modificaciones en el Android y una vez más Manel asaltó la cabina desde una cubierta de la casa flotante, listo para la historia. Pero a la vez al interior que flujo el desastre. Esta vez cable afirmaba las alas se rompió un momento en el aeropuerto que era lanzado. Este quedó atrasado de nuevo en el riel. El lanzamiento, inercia y lo que surgió en el río. Manel tuvo un punto de perder la vida. De acuerdo a las críticas fueron terribles. En su gran Android le pusieron la locura del Landry. Landry mismo que acusó a malgastar de fondos en público. En Nueva York comentó: esperemos que el profesor Lance y nos siga poniendo su sustancial agrandezca que el científico continuó malgastando su tiempo y el dinero envuelto en más experimentos como aeronaves. Nos siguió. Más tarde Lance diría: he logrado lo que proponían.
demostrado lo práctico de los vuelos mecánicos. Para esta etapa siguiente es lo desarrollado comercial práctico de los ideal y probable del mundo busquen o a otros. En otras palabras, Lane se estaba dando por vencido, derrotado y demostrando había abandonado su trabajo en décadas por tratar de votar sin haber visto jamás uno de sus aviones de piloteo sucursales en los aires. Solo días más tarde, Ovid y Win, sin educación desconocida y sin recursos, volaron su Finder sobre sus dudas aeronosas de Kitty Carr y de Carolina del Norte. Dos perspectivas. El escritor Parker dice, un momento de triunfador consciente hace un sienta después de esta nada realmente importa. Un momento de desastre consciente hace uno sentir es lo que fin de un mundo. Pero ni un sentimiento es real ni suceso en lo que parecía ser. Los hermanos Wills no se durmieron en los laureles. La emoción de lo logrado aquel día, en diciembre de 1907, no nos hizo creer en lo que ya estaba todo hecho. Al contrario, siguieron experimentando el trabajo y finalmente publicó el reconocimiento de sus triunfos en contrastes. Lai dejó sus momentos de desastres, lo hicieron pensar en lo que era fin. Abandonó sus experiencias en 2 años más tarde, sufrió un derrame y 1 año después falleció. Y hoy en día, cuando aún los niños en los primeros grados de la escuela han oído de los hermanos Win, Lai es recordado solo por sus relativas pocos fiascos en el campo de la aviación. Cuando el fracaso ataca al corazón, lo que le pasó a Samuel Langley ocurrió en la vida, en demasiadas personas en el día de hoy. Dejan los fracasos afecten emocionalmente al mejor de ellos y les impida seguir esforzándose por alcanzar sus sueños. El primer paso realmente importante de controlar el fracaso es aprender y no personalizarlo. Digámoslo de una vez, el fracaso puede ser un doloroso y a veces física y con más frecuencia emocionalmente. Ver irse al suelo parte de su visión realmente duele y por sobre la gente ridícula usted sentirá aún peor el primer paso realmente. Importa en controlar el fracaso es aprender y no personalizarlo sobre la base de saber en su fracaso en lo que hace usted en un fracaso. Pero hay uno más que eso. Para muchas personas el dolor de fracaso las llevan a temer fracaso y llegan a ser como aquellas personas dice, soy demasiado viejo para llorar, pero es muy doloroso, muy grande como para reír. Así es como muchas personas se quejan atrapadas en el siglo del miedo y el miedo del avance de usted. Es casi imposible transformar el fracaso en triunfos. Un siglo que usted no quería experimentar. Observe lo que implica la cura que alguien que no puede vencer el temor del fracaso y queda atrapado en el siglo del miedo. Experiencias negativas previas hacen a diferentes personas desarrollar el temor del fracaso que el inicio del siglo. Por ejemplo, digamos que alguien que experimentó el fracaso fue un niño que trató de vender cornflakes puerta a puerta para reunir dinero para la escuela. Cuando el adulto, ese niño se encontraba en una situación que parecía similar y teme fracasar de nuevo. Sea que trate de un vendedor de necesidades para llamarlas a los clientes, en lo que el pastor, en la omisión de visitar a personas sin hogares, en aquel fracaso de infancia puede generar temor. El temor del rechazo crea inagregación y no actúa. Las personas no adquieren experiencias crean la capacidad de salvaguardar situaciones similares. Y eso finalmente crea aumentar el temor. Mientras más tiempo se mantiene el miedo, más difícil será romper el siglo. El miedo de fracaso detiene los esfuerzos como salir adelante. La ignoración resultante cuando las personas caen al siglo de temor de tomar decisiones forman a continuación tres de las formas comunes que he observado. 1. Parálisis. Algunas personas del temor de fracaso provocan parálisis casi absoluta. Dejan de tratar de cualquier cosa que pueda llevar al fracaso. El presidente Harry Truman dijo, el peor peligro que podemos enfrentar es el paralizarnos por las dudas y temores. Este peligro es provocado por los que abandonan la fe y burlan de la esperanza. Es provocado por las dificultades cínicos y con desconfianza y tratan de negarlos con gran oportunidad de hacer bien por los demás y la gente cuyo miedo parece y renuncia toda la esperanza de salir adelante.
tensión. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca deciden hacerlo. Alguien llamó a la indecisión del abandono para hacer las dificultades. Víctor Grant lo expresó de una forma más católica: el llamado es destino natural de las oportunidades, las decisiones que le roban a las personas en su tiempo productivo sin potencial. Como dijo el presidente John Keller, todo plan de acción tiene riesgos y costos, pero no tiene punto de comparación en los riesgos y costos en una cómoda inacción. La indecisión es un precio demasiado alto para pagar el temor al fracaso. Falta de propósito. Tom Perter-Kaustur y Shea dice que no hay nada más útil que alguien que lleva a alguien al final del día y felicita diciendo: bien, pasa al día ningún contratiempo. Es lo que hacen muchas personas que tienen miedo al fracaso, y en lugar de ir tras objetivos dignos, evitan el dolor y cometer errores, y en medio que se transcurre pierden visitar cualquier sentimiento a propósito de lo que algunas veces pudieron haber tenido. Al tener miedo al fracaso y las inauguraciones de este produce una persona del siglo de miedo, exhiben efectos colgantes negativos adicionales. Autocomparación. Siente pena en sí misma, y a la medida del tiempo pasa, va asumiendo menos responsabilidad por su inactividad y empieza a pensar en ella como víctima. Excusas. Una persona que puede caer varias veces, pero no se ha fracasado si hasta cuando diga a alguien lo empujó. De hecho, la persona que comete la falla y luego excusa está añadiendo una pregunta a falta de su primera. ¿Me puede romper el siglo miedo cuando asume personalmente a su inauguración? Energía desperdiciada. El miedo está de división constante en la mente, haciendo una persona pierda enfoque. Si hay demasiadas acciones a la vez, no va a entender ninguna parte. Se le puede comparar al conductor que aprieta el acelerador en un automóvil neutro. Esperanza. Si se le deja desarrollarse tranquilamente el miedo a inauguración y continuar robando esperanza, el poeta Henry Wadsworth Longfellow describió esta situación: la desinclinación de una gran esperanza es como la desinclinación del sol, se va brillando de nuestras vidas. Romper el siglo. A menudo la gente que quiere salir del miedo pasa tiempo sintiéndose culpable por una incapacidad de cambio. Pero una de las razones para que el atrapado del siglo del miedo es que concentran energía en la parte equivocada del mismo. Como saben que es algo que mantiene activo en el mundo, creen que tienen eliminado para eliminar este. Pero la gran mayoría de las personas que no pueden hacerlo, no se pueden evitar tener miedo, y ninguna posición mágica lo puede hacer. Y no se puede esperar más motivado para seguir adelante, para conquistar el miedo. La persona que tiene que seguirlo así o actuar. Hace unos años, mientras permanecía sentado en la silla de la sala, él esperaba fije visitar unos párrafos de una revista médica descubierta en batalla que se daba a llevar a cabo. Casi diario oímos decir: cuidado, cuidado y cuidado. Vengan que me cuenta motivarme para perder peso, controlarme el nivel de azúcar en la sangre, etc. Y oímos igual número de advertencias educadoras en la materia de diabetes, que no logran motivar a sus pacientes para que hagan sus cosas correctas para controlar su diabetes y cuidar de la salud. Tenemos algunos para decirle: la motivación no se produce de repente, como cuando enciende la luz. La motivación no es algo que alguna otra persona enferma, médico o un familiar pueda conceder en forma de usted. Toda la idea de motivación es una trampa. Motivarse es motivación. Solo hágalo. Haga ejercicio, pierda peso, controlar el azúcar y la sangre, lo que sea. Haga motivación y luego adivine que después de usted impide hacer cosas. Entonces es cuando aparece la motivación y usted le suele más fácil seguir haciendo lo que empezó. La motivación es algo, amor, felicidad y en su producto. Cuando usted está activamente involucrado en algo, ella se desliza y se mete en usted cuando menos lo espera. Cuando John Brunner, psicólogo de Harvard, es más fácil que usted active sus sentimientos que usted haga entrar en acción, de modo que actúe sea lo que sea, tenga que hacer y hágalo.